Buenas tardes, pues les agradecemos su puntual asistencia a todas las personas que ya están en este momento conectadas y a nombre del director del Instituto de Geofísica, el doctor José Luis Macías Vázquez, que es quien les manda un afectuoso saludo, les damos una cordial bienvenida a esta plática que se llama La importancia del cuidado de la salud emocional. Nos da mucho gusto contar con su presencia y les agradecemos mucho su interés en haberse registrado en esta actividad académica. Yo soy Mari Carmen Hernández, coordinadora de planeación del Instituto de Geofísica, y les quiero dar unos cuantos avisitos. Primero, al finalizar la plática, el ponente va a estar también contestando sus dudas, pero también le gustaría que interactuáramos, entonces van a tener acceso a tener el micrófono abierto, también la cámara. Nada más recuerden, se está grabando esta sesión, entonces si quieren salir, si no tienen ninguna objeción, pueden abrir su cámara, abrir su micrófono, hacer su pregunta. Si no, bueno, pues solamente hagan la pregunta o la pueden también escribir por chat. Y también al finalizar les vamos a estar compartiendo por medio del chat un formulario para que se registren su asistencia y de esta forma yo les pediría que pusieran exactamente el mismo nombre que pusieron al registrarse y en la plataforma de Luma. Y esto hará que se cuente su asistencia y les mandaremos su constancia al correo electrónico que hayan colocado en Luma. Y bueno, pues sin más demora, le doy la bienvenida a nuestro ponente, el psicólogo Carlos Alberto Vázquez Villegas. Carlos es licenciado en psicología por la UNAM y es director de la consultoría En Tu Límite, enfocada en optimizar el rendimiento deportivo y humano. Y es ponente, conferencista y escritor con 22 años optimizando el rendimiento deportivo. Carlos, te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación y te dejo la palabra. Muchas gracias, Mari Carmen. Para mí, pues siempre es un honor poder compartir información que pueda ser útil para todos nuestros participantes, para todos nuestros asistentes. Y bueno, pues ya iniciaremos prácticamente de lleno con esto. Quisiera compartir mi pantalla iniciando con pues una pequeña presentación. Eh, Quisiera abrir tantito aquí. Ahora ya no me está dejando. Ya lo habíamos hecho la prueba, siempre hago esto. Sí. Y bueno, aquí tengo mi pantalla, pero no me está dejando. Vamos a ver aquí unos permisos, creo, que tienen que ver con Zoom. Si no, me puedes pasar tu presentación. Muy bien. Yo creo que sí, porque aquí ya lo hicimos y ya no me dejó. Y Carmen, te lo voy a mandar. Sí, perfecto. Y bueno, te estoy mandando un vínculo para poder. Ahí está. Pero bueno, vamos a empezar, de todos modos. Eh, ya lo debes de tener, te lo mandé por Ya lo privado. tengo. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar. A mí me gustaría pues comentar de inicio lo que vamos a ir revisando. Eh, Tenemos unos datos simples, muy simples, que tienen que ver un poquito de datos estadísticos a nivel nacional, que la Organización Mundial de la Salud nos arroja en temas de emociones, ¿no? En temas sobre todo de ansiedad, nos habla precisamente algunas eh, de los trastornos que más prevalecen en la actualidad tiene que ver con síntomas asociados a la ansiedad y a la depresión, que son prácticamente algunos de los estados emocionales que, que prevalecen en su mayoría. Bueno, ahí está un poquito la presentación, una conferencia, un webinar
que viene titulado La importancia del cuidado de la salud emocional. Si me ayudan un poquito a avanzar, ahí estamos. Lo voy a hacer un poquito más técnico. Vamos a buscar, busco inspirar, sí, busco dar información que nos lleve a recordar un poquito la importancia de estar cuidando nuestra salud emocional como una parte medular en nuestro bienestar personal, ¿no? Social, profesional, lo que nos va a permitir siempre funcionar de una manera, siempre decimos, equilibrada, apropiada en cualquier entorno donde nos desenvolvamos, ¿no? Eh, Buscamos, sí, ofrecer algunas herramientas prácticas para su fortalecimiento y quiero ir un poquito más allá, porque al final todo el mundo sabe que manejando algunas técnicas de respiración, manejando, entrenando un poquito nuestra mente para identificar nuestros pensamientos, nuestras emociones, podemos hacerle frente a este tipo, a las emociones de manera general, ¿no? Sin embargo, ¿por qué de pronto se vuelve tan complicado? Ahí es donde nos vamos a detener. Creo que me parece lo más rescatable y lo más importante entender cómo funciona nuestro cerebro para poder saber por qué nos cuesta de pronto tanto trabajo si es tan fácil en teoría decir, eh, podernos, poder enfrentar, en este caso, nuestro cuidado o mantener un cuidado emocional. En la siguiente lámina vamos a ver los objetivos de alguna manera mucho más puntuales. Tiene que ver con reconocer la importancia de escuchar y entender nuestras emociones en nuestra vida. Hoy sabemos, hace unas décadas se empezó ya a abrir de una manera muy general y cada vez menos estigmatizada a hablar de temas de emociones. Es importante vivir las emociones, no es que las emociones las mitiguemos, ya hablamos de identificar, de compartir, de hablar abiertamente de emociones. Antes no era tan común poder hablar de emociones. Bueno, es importante hablarlos, sí, es importante tener este tipo de charlas para poderlas entender, comprender cómo mis emociones influyen en todas mis decisiones, en todas. Sobre todo en las relaciones, por supuesto, cuando hablo de decisiones, hablamos de relaciones personales, interpersonales, en decisiones de cuidado dirigidos hacia mi propia persona, y sobre todo cómo me relaciono con los demás o con mi entorno. Las emociones no las vamos a separar de nuestra vida, sin embargo las aprendemos a identificar, ¿sí? A regular, entender y a regularlas. Eh, por supuesto que hay que identificar señales de desgaste emocional, agotamiento. Uno, para tener una especie de prevención, pero cuando esto ya a veces ha rebasado los recursos personales, entonces tenemos que empezar a hablar de una intervención. Al final, el desgaste emocional o psicológico, pues tiene que ver con este burnout, este agotamiento donde prácticamente ya no queremos saber nada de muchas cosas en cualquier entorno donde nos podamos estar moviendo, en entornos familiares, de pareja, laborales, deportivos, hablábamos hace rato, ¿no? Eh, por supuesto, algunas técnicas simples que yo les diría, si hoy ustedes buscan en las redes, en Google, en chat, algunas técnicas para cuidar la salud emocional en casa, en el trabajo, en diferentes entornos donde ustedes se mueven, pues realmente van a encontrar muchas técnicas. Hay un montón de técnicas que hoy en día se han puesto a disposición de todos. En Internet podemos encontrar muchas, pero si no entendemos, insisto, cómo funciona nuestra mente y por qué estamos viviendo de una manera de pronto a flor de piel nuestras emociones, va a ser difícil que cualquier técnica pueda ser útil. Realmente no va a funcionar. ¿Por qué no sirve la respiración? Muchos pacientes, muchas personas, atletas me dicen, Carlos, o en el entorno laboral me dicen, es que la respiración no me sirve. No, pues claro que no va a servir si de fondo no entendemos cómo está funcionando el cerebro o por qué está funcionando de determinada manera. Las emociones simplemente es un síntoma. Y como todo, cuando nosotros en términos médicos atacamos un síntoma y no atacamos de raíz qué está generando ese síntoma, pues difícilmente voy a poder controlar la aparición de una, digamos, en términos médicos, una enfermedad. Entonces,
las técnicas de relajación vienen siendo, que es lo que hoy más se escucha, el ejercicio, aunque nos puede ayudar, si no entendemos y atacamos el principal punto o la principal causa que está generando o entenderlo, cómo lo podemos atacar, que está generando este malestar, pues va a ser muy difícil que los síntomas los podamos de alguna manera regular, y entonces podemos caer en ese desgaste aún emocional que decimos, no puedo, no tengo, no sé cómo, al grado que esto puede ser complicado, y de pronto tener que llegar al tema de que no está mal, no es malo decirlo, utilizar un fármaco que de alguna manera tiene que ser recetado, evaluado, diagnosticado previamente por un especialista médico de la psiquiatría. Entonces, ya veremos en qué casos o en qué momentos es importante llegar ahí, y por qué a veces, en algunos casos, muchos decimos, yo prefiero una pastilla a hacer otras cosas. Lo he escuchado y lo escucho muy común, pero vamos a ver por qué se llega a dar esto. Bueno, pues la verdad es que inspirar, motivar a la apertura de esto es importante decirlo, porque al final nadie tiene culpa de los recursos que tenemos en términos psicológicos. Somos una carga genética, una mezcla de genética heredada, bien o mal, que yo creo que más bien que mal, eh, pues somos el resultado de una herencia genética que nuestros padres, nuestra familia nos ha heredado. Somos resultado de esto, más un estilo de crianza, más el entorno donde me desenvuelvo. Y también que tanto quiero entender y aprender de esta relación con mi entorno, de acuerdo a mi personalidad, que se va configurando con una carga genética y con el entorno. Esto da de alguna manera una personalidad única, somos únicos, aunque tipificamos las personalidades por mera organización, al final entendemos que nosotros somos resultado de una carga heredada, genética, y la combinación de muchos factores desde nuestro estilo de crianza en el que fuimos criados y el entorno donde pues nos hemos desenvuelto. Todo esto da resultado, pues una persona única. Y esto de alguna manera nos va a poder permitir y entender que lo que soy lo tengo de alguna manera heredado, aprendido, y, y también nos toca una responsabilidad al momento de ser aprendido o entender que el tema emocional también es un tema aprendido, pues con esa facilidad o esa posibilidad más bien de poderlo reaprender o de poder reaprender otros estilos de respuesta emocionales, por supuesto, y comportamentales, de conductuales. Entonces, esto tiene que ver un poquito con los objetivos, y siempre es importante hablar pues de datos, ¿no? Ya estaba iniciando al principio de esta charla con algunos datos técnicos. En el 2019, que es la última encuesta de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que en 970 millones de personas en el mundo, o sea, son muchas personas, eh, viven con un trastorno mental, en donde la ansiedad y la depresión, de acuerdo con estos datos de la Organización Mundial de la Salud, pues son los que más se presentan. La ansiedad, en primer lugar, la enfermedad del nuevo siglo, y en segundo lugar aparece la depresión, aunque estos trastornos, digamos, estas afectaciones, pues están muy relacionadas. Casi podríamos decir que de alguna manera vienen casi, no juntas, pero la presencia de una hace muy fácil que la presencia de los otros síntomas se pueda generar con mayor facilidad. Y vamos a ver que hay un montón de asociaciones con otra sintomatología, ¿no? Las personas con condiciones mentales graves, esto es un dato interesante, tienen 10 o 20 años menos de vida que una población en teoría general. Eh, el tema de la ansiedad, el tema de la depresión, el tema de los estados emocionales exagerados, alterados, pues siempre nos habla de un desgaste en lo físico, está asociada con muchas otras enfermedades médicas y emocionales y psicológicas, lo que lleva a que pues, la vida o el rango de vida pues, se disminuya. Son datos que nos presentan. También nos dice que, pues bueno, eh, la ansiedad es de lo más común, de los síntomas más comunes a nivel
mundial, afectando a 300, solamente la ansiedad, 301 millones de personas en ese año. Ahí hablábamos un poquito de esa comorbilidad, que es la relación con otras condiciones de salud, es decir, se presenta la ansiedad con muchas otras condiciones, que puede ser la depresión, y con un montón de condiciones médicas, como son trastornos respiratorios, problemas de la tiroides, enfermedades cardíacas, trastornos del sueño, enfermedades digestivas, es decir, convive muy fácilmente con otro tipo de condiciones de salud, tanto mentales como físicas. Sin embargo, también acelera el desgaste de este tipo de malestares, ¿no? En el INEGI, bueno, datos de México, pues también los datos no son nada distintos. Nos habla que el 30% de las personas han perdón, el 19% de la población adulta en México ha presentado alguno de estos síntomas severos de ansiedad, en donde un dato importante es que el 30% de lo reportado nos habla de las mujeres como eh, tienen o reportan una mayor sintomatología en temas de ansiedad, ¿no? Lo que lo lleva a ocupar en ambos casos, en la población, el principal trastorno mental seguido de la depresión. Es decir, a nivel mundial, la ansiedad es un tema importante, ocupando el segundo lugar la depresión. Y es importante hablar de esto porque al final estos trastornos vienen ligados al tema de las emociones. Las emociones, digamos que son, ya lo veremos ahorita un poquito más adelante, si me ayudan con la diapositiva, eh, las emociones, digamos, es las condiciones, son los síntomas que mi mente en su momento va a estar generando en esta relación con el medio ambiente, y que de alguna manera es lo que yo tengo que empezar a identificar, ¿no? Los primeros datos son estadísticos. Bueno, hay algunas de las enfermedades asociadas, nada más por no dejarlo, están asociadas a enfermedades médicas, físicas, como ya lo hablamos: obesidad, diabetes, asma, hipertensión, úlceras, artritis, migraña, problemas de espalda, de hecho, dolores en general. Eh, en el tema de la visión también está asociada, enfermedades cardiovasculares, infarto, hipertensión, enfermedad coronaria, migrañas, cefalias, dolor generalizado. Y en el caso psiquiátrico, pues prácticamente con casi todos los trastornos que podemos llamarle, ¿no? Depresión, el TOC, obsesivo convulsivo, pues el trastorno obsesivo convulsivo, fobia social, trastornos de la alimentación, consumo de alcohol, tabaco, sustancias ilegales, alteración del sueño. Y es que aquí el tema importante es que podemos tener cualquier tipo de esta sintomatología, ya sea médica o psiquiátrica, y el tema es que cuando se asocia a ansiedad, esto se exacerba, se hace más grande. Y el hecho, tan solo el hecho de tener una enfermedad, pues al final es un tema para muchos de preocupación, lo que genera precisamente una alteración en nuestros estados anímicos, y esto genera un círculo vicioso que no termina de parar, sino es que lo aprendemos a detener, ¿no? Es ahí donde el tema de la ansiedad puede generar una bomba de tiempo, porque podemos padecer alguna enfermedad, grave o no, es un tema de preocupación, y la preocupación acelera los síntomas de ansiedad o los genera mucho más intensos. Y al no tener un recurso personal para poder enfrentar esta situación de manera emocional, cognitiva, pues genere esta bolita de nieve, efecto de bola de nieve, que va creciendo al grado de deteriorarnos, de generar un malestar, un desgaste emocional, que prácticamente después puede ser incapacitante. Como lo entendemos, la salud emocional la podemos entender como esta capacidad que tenemos las personas para identificar nuestras emociones, expresar y regularlas de una forma muy, digamos, adecuada. ¿Y cuál es la adecuada? Porque siempre dicen, ¿cómo sé que es adecuado o no? Y esta es una pregunta que me adelanto.
es muy común que lo pregunten. ¿Cómo sé que la estoy regulando de una forma apropiada? Bueno, cuando la forma de responder al entorno no me daña en lo personal, pero tampoco daña a las personas que me rodean, entonces podemos estar hablando que estamos respondiendo de una manera mucho más adecuada y saludable. Por supuesto, esto va a favorecer el bienestar emocional mío y de los demás. En este caso, las relaciones interpersonales y la adaptación es lo que de alguna manera estamos buscando en la forma de responder. Entonces, aquí la salud emocional es esto, es la capacidad que tengo para identificar, expresar mis emociones y regularlas de una forma adecuada, de tal suerte que me permita favorecerme a mí y a los demás que están siempre en contacto conmigo y adaptarnos precisamente a las demandas que la vida nos está exigiendo. Y aquí hay un tema muy importante. Eh, ¿Cómo podemos identificar? Pues la pregunta es, ¿me estoy dañando a mí? Porque a veces me dicen, es que yo soy muy enojón o muy enojona, eh, pero no me desquito con nadie. ¿Está bien? Bueno, en términos de relaciones, pues de alguna manera no estás impactando en nadie, pero el enojo también lleva a tener una serie de alteraciones en el organismo que seguramente no te van a favorecer en términos de salud. Entonces ya no empieza a ser una forma adecuada. ¿Cuál será la forma apropiada en donde de alguna manera este enojo puedas canalizarlo de alguna u otra manera eh, que te permita no quedarte con esta sensación o descargarla de una manera mucho más saludable sin que te la quedes, por ejemplo, sin que te quedes con el enojo o con el coraje? Entonces, por ahí alguien ya nos está diciendo, ¿no? Que para no manifestar el enojo yo tengo problemas en el estómago. Precisamente esto es de lo que hablábamos, la ansiedad contenida que genera emociones. En sí la ansiedad, pues como tal, no tiene un efecto tan dañino, pero el hecho de mantener los síntomas, las alteraciones en el organismo del enojo, pues tiene cortisol, tiene algunos químicos que a la larga, eh, a largo plazo, van generando afectaciones a nivel orgánico, ¿no? Lo que muchos conocemos como somatización. Bueno, en este caso nos dice, pues, la acidez estomacal, puede haber estreñimiento, puede haber úlceras, algunas de las afectaciones que ya veíamos. Y es que la ansiedad en sí, voy a hablar un poquito, me voy a ir adelantando, siempre me adelanto, pero lo estaremos retomando en su momento. El tema de la ansiedad, el tema de nuestras emociones es algo muy importante porque no es en sí malo. El tema es cómo lo puedo ir canalizando para que esto sea cada vez menos impactante o impacte cada vez negativamente menos en mí y en los demás, que creo que ahí es donde tenemos que empezar a llegar a, a un punto donde tengo que identificar, tengo que ir encontrando formas de respuesta en lo cognitivo, en lo mental, pero también en lo conductual, para evitar pues ser presa de estas afectaciones en lo físico y por supuesto impactar en lo menos posible en las personas que me están rodeando, ¿no? Por ahí alguien ya decía, ¿cuál sería la manera correcta de expresarlo sin lastimar a un tercero, ni para mí como el quedarme sin decir nada? Bueno, aquí hablamos un tema de una comunicación asertiva. Y bueno, y este es un tema de otra conferencia, de un taller, por supuesto, pero de manera puntual podríamos decir que la forma más asertiva de poder entablar una conversación con alguien que de manera natural ya me generó un enojo, puedo hablar de, no sé, un colega que de alguna manera podemos identificar que lo que él está haciendo me está afectando, me está molestando. Puedo hablar de algo muy coloquial. En una empresa alguien me dijo, Carlos, es que a mí me molesta eh, que tomen mi taza de café, ¿no? Todos tienen sus tazas, todos tienen de alguna manera, sus artículos, ¿no? Personales, unos los comparten, otros no los comparten. Y entonces me decía, me molesta mucho que lo agarren, que agarren una taza de café que es mía, ¿no? Porque otras ya me las han roto, entonces me molesta. Y aquí la pregunta sería, ¿cuál es la forma correcta? Porque ya me molesta
y yo no quiero llegar a los golpes. Bueno, ¿ya hablaste con la persona? No. Bueno, no es solo hablar, porque seguramente el hablar, ese enojo puede salir muy fácil, ¿no? Lo más conveniente ahí es a utilizar alguna estrategia en donde de una manera, pues, pacífica, si lo hablamos así, es hacerle ver a la persona o a las personas que lo que están haciendo te está generando una molestia, que te está enojando. El hecho de que estén tomando mis artículos me está molestando. Y siempre es decir, ¿qué podemos hacer? Pero pudiera ser, y se dice tan fácil, pero esto, por ejemplo, en las empresas requiere de pronto que otras áreas intervengan. O sea, sí dependemos de algunas cuestiones que a veces, y ese es ahí lo delicado y lo complicado en el mundo moderno, que podemos empezar a tener, podemos platicarlo, lo podemos decir de una manera apropiada, muy asertiva, sin que yo salga gritando o que les diga enojada, simplemente les digo, oye, fulanito, estás agarrando mi taza, te pediría de favor que no la tomes, porque es algo personal y no me gustaría que tomar lo tuyo o que alguien más tomara lo tuyo. Y la gente puede decir y puede minimizar la situación, que es lo que generalmente sucede. Eh, Te pido de favor que lo hagas, no es agradable, no me gusta, me genera mucha incomodidad, te pido de favor. Siempre va a ser una comunicación asertiva. Es la manera más fácil de poderlo decir, entre comillas, fácil, pero aquí hay algo utópico. De pronto creemos que con el solo hablarlo va a suceder. Y ese es ahí el tema, la expectativa. Ese es un tema que daña muchísimo a términos emocionales, porque la expectativa llega a alterar tanto nuestro estado emocional, porque la expectativa que yo estoy pidiendo al final es una fantasía, puede llegar a ser una fantasía que cuando se contrasta con la realidad, precisamente no genera ningún efecto. Vamos a ir por partes. Lo primero me dicen, ¿cómo le puedo hacer? Es hablarlo de manera directa. Siempre les decimos que haya más personas. Siempre tratamos de dar un consejo, es decir, si vas a hablar con alguien, que esté una persona, que estén más personas para que constaten o que dé evidencia de que no fuiste agresiva, que estás poniendo una situación que no te gusta, de una manera lo más amable posible. En otras ocasiones es sugerible que esté una autoridad, en este caso un jefe, esté otra persona de otra área, que normalmente llega a mediar la situación y en algunas ocasiones, en los mejores de los casos, se ponen reglas y se establecen lineamientos de convivencia. Nadie puede tocar, pero ya no depende de ti, sino depende ya de alguien más. Pero fíjense hasta dónde puede llegar la situación. Poder tener terceros, poder tener a una autoridad, poder tener un jefe que esté ahí viendo la situación, que de alguna manera hará que alguien se frene al momento de estar pues agarrando una taza de café, ¿no? Una taza para el café, que podría ser algo sin importancia para muchos, pero para mucha importancia para otros. Eh, Sería la manera más correcta, apropiada en términos de que me afecte lo menos posible y por supuesto que al otro también, aunque pues siempre sabemos que en este tipo de situaciones casi siempre alguno de los dos va a quedar más inconforme. Es muy difícil, pero aquí el tema es, me tengo que cuidar yo, ¿no? Al final yo no puedo tener un malestar adicional. ¿Es difícil? Sí, Aide, claro que sí es bien difícil. Sin embargo, es donde nosotros tenemos que comenzar a priorizar. Y los alumnos, bueno, claro, ahí tuve por ahí una charla hace unos meses precisamente eh, con los académicos de la Nacional Preparatoria en cómo me guío con los alumnos, ¿no? Es un tema, pero va por ahí, ¿no? Simplemente si la comunicación es el principio, si yo quiero darles como una estrategia inmediata, diría, es comunicar, es de una manera asertiva, sin que ellos noten la emoción, y más hablando con alumnos, aunque de manera general, siempre yo les diría, traten de que la emoción no se haga notar tanto. ¿Por qué? Porque eso refuerza muchas veces el comportamiento de las otras personas para lo que estaban buscando contigo, que era molestar. Entonces, cuando nosotros evidenciamos nuestros estados emocionales, eh, la otra persona, que generalmente lo está haciendo con una mala intención o con dolo, con llamar la atención, pues reforzamos ese comportamiento al decirle,
me, me ganaste en mis emociones, porque al final lo que queremos aterrizar aquí hay algo, el tema final le llamamos independencia emocional. Es un tema, un concepto, independencia emocional habla de solo yo soy el único capaz de controlar mis emociones eh, y todo lo que está alrededor mío, pues realmente genera emociones porque no las podemos quitar, pero yo soy el que, pero mi emoción depende al final de lo que yo soy capaz de hacer. ¿No? O de tomar las cosas, o cómo decirlo, o cómo usarlo, o qué comentarios tendré que hacerme hacia mí misma. Ahorita vamos a ver algunas de estas estrategias, Aide, para precisamente encontrar la manera y saber que lo que estemos haciendo en términos emocionales es apropiado para mí. Al final, el tema de independencia emocional habla de esta capacidad que tengo para controlar mis emociones independientemente de lo que esté sucediendo afuera. Porque algo que sí podemos anticipar, y esto hay que írselo de alguna manera entendiéndolo, es que lo que sucede afuera de mí, creo que aquí es un tema de lo que hay que resaltar, tengo poco o nada de control sobre ello. Entonces el tema emocional viene de esta ruptura en controlar o no tener control de lo que está pasando afuera, que es un compañero que está tomando mi taza de café, que son unos alumnos que no están haciendo la tarea o que están hablando y no guardan silencio cuando estoy en clase. El tema del control que esté fuera o la pérdida de control en sí eh, es motivo de una inestabilidad emocional por el tema de la expectativa, en donde mi expectativa me diría de manera natural que el otro tendría que respetar mis cosas o que un alumno tendría que guardar silencio y en esa expectativa personal, pues la realidad me está diciendo todo lo contrario. La expectativa es que ellos respeten cuando yo hablo, que respeten mis cosas, pero la realidad me está diciendo otra cosa. Ese es un tema importante porque entonces es cuando nuestras emociones, nuestro cerebro hace cortocircuito. Es ahí el tema. Mi expectativa no cuadra con la realidad. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En términos concretos, lo que está fuera de tu control, lo dijimos ahorita, pues no tenemos mucho control sobre él. Y si nosotros nos esmeramos en querer tener ese control, es muy probable que nuestras emociones no las podamos controlar porque las estamos dependiendo de lo que no controlo o de lo que controlo poco. Entonces, ¿a dónde voy? A controlar lo que es controlable. ¿Qué pienso, cómo lo digo? Al final afuera no voy a poder controlar. Lo que sí voy a tener que dejar o entender es que controlo lo que puedo para mantener ese equilibrio y esa salud, aunque a veces llegamos a temas o a momentos o situaciones donde nos rebasan. Y eso ahorita lo iremos viendo, cómo puedo, pues, en algún momento me dicen hasta cuándo sé que es normal, hasta cuándo sé que es saludable aguantar y cuándo no, que ese es el otro tema, ¿no? Entonces, sí entiendo la situación, cómo responder, siempre va a ser de una comunicación asertiva, sin ofender, evitando, sí, de alguna manera todas las emociones, porque el otro, generalmente cuando mostramos las emociones causadas por otras personas, pues normalmente vamos a reforzar ese comportamiento. No siempre, pero es muy común que esto suceda, porque lo están haciendo de alguna manera con intención. Y el hecho de mostrar mi emoción de esta manera, a flor de piel, pues lo único que hace es reforzar al otro. Lo que sí buscamos es precisamente este control. Como maestro, el enojo no necesariamente tiene que mostrarse gritando, agrediendo, porque ese tipo de respuestas al final son aprendidas. Yo aprendí en algún momento a responder con enojo de esta manera. Y es ahí donde tenemos que hacerlo ver, ¿no? Hablarlo, comunicarlo de otra manera, buscar otras alternativas que le llamamos solución de conflictos, precisamente para encontrar la más apropiada para mí y para los demás. Bueno, difícil sí, porque estamos hablando de un entorno, de una sociedad empática que difícilmente hoy en día sucede. Bueno, ahí estamos hablando. No implica precisamente la ausencia de emociones, porque a veces se puede confundir que no debemos de tener emociones. De hecho, en el comentario podría decir, pues se podría entender, no muestres tu emoción. La tienes que mostrar, sí, pero de alguna manera, en estos casos a veces es bien complicado, porque el hecho de que tú te muestres enojada
pues a veces lo único que hace es que el otro sienta satisfacción y es entonces reforzar el comportamiento que le está haciendo. Entonces, no es que no tengamos emociones, sino la habilidad de gestionarlas. ¿Cómo las regulo constructivamente? ¿Tendré que gritar? Sabemos que es aprendido. ¿Tendré que ser violento? Sabemos que hoy es aprendido. ¿Puedo comunicar de una manera asertiva? También es aprendido. Pero muchos me dicen, es que así no, siento que no lo desquito mi emoción. Bueno, ese es el tema, que hemos aprendido de alguna manera a lidiar con unas emociones de alguna manera, pero así lo aprendimos. Desde chicos aprendemos a responder conforme nos fuimos criando, que es lo que yo hablaba al inicio, y somos productos de esa crianza y con el entorno con el que hemos vivido, ¿no? Nosotros aprendemos las respuestas de, pues, generalmente de nuestros padres, pero también del entorno donde vivimos, de la escuela, en la sociedad, en la colonia donde vivimos, pues aprendemos a responder. Nos quedamos tantito rápido antes, en la anterior, ¿sí? Ahí está. Nada más para ir cerrando. Entonces, aquí vamos entendiendo que la relación entre emociones, fíjense muy bien, y la salud emocional, pues está ligada en su totalidad. Ya lo decía hace rato, las emociones que nosotros sentimos, digamos que son los síntomas, es el componente básico que va a reflejar nuestra salud emocional. Es decir, mis emociones, en pocas palabras, van a reflejar qué tan saludable estoy emocionalmente hablando, ¿no? Así como un examen médico te analiza tu sangre, analiza tus pulmones, identifica, verifica tu corazón y te dicen, bueno, a través de unos resultados te dicen, bueno, está bien, su peso también es un indicador. Nos dice que si estamos saludables o dentro del parámetro saludable médicamente hablando, bueno, en temas emocionales, mis emociones reflejan eh, qué tan qué tan saludablemente, emocionalmente hablando estoy. Entonces, eso es el tema de las emociones, digamos que es el reflejo de esta salud emocional que estamos hoy tratando de buscar, hablar y de alguna manera eh, entrenarnos para conseguirla. ¿Y por qué digo entrenarnos? Bueno, pues aquí es donde se pone interesante. Vamos a pasar a la siguiente lámina porque aquí se pone interesante porque ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Porque si le damos enter van a aparecer otras cositas más. Ahí nos quedamos, muy bien. La pregunta que yo les tengo que hacer a ustedes es, ¿cuáles son los objetivos de nuestro cerebro? Tiene muchos objetivos, ¿no? Pero hay un objetivo que no lo vamos a poder cambiar. El objetivo principal de nuestro cerebro, alguien en algún momento lo ha analizado, lo ha reflexionado, lo ha leído, lo ha buscado, lo ha investigado, que nos puede escribir ahí en el chat cuál considera que será el objetivo de nuestro cerebro. Doy ahí unos 10 segunditos, a ver si alguien se atreve a escribir, tiene una idea. Aquí no hay respuestas buenas ni malas, estamos hablando de un tema. En realidad todo este tema es muy de moda, está muy en boga, pero este tema de por qué nuestro cerebro, cuál es el objetivo principal de nuestro cerebro, no está muy hablado, aunque regular y equilibrar. Sí, ahí está. Regular y equilibrar y la supervivencia. Regular todas las funciones, sí, también. Voy a abrir el chat yo para poder ver sus respuestas. Sí, aquí nos dice, la primera nos dice regular y equilibrar. Pero ¿para qué regular y equilibrar? Y alguien como Rafael ahí nos dice la supervivencia. Sí, efectivamente, el objetivo principal de nuestro cerebro es sobrevivir. Es que ustedes y nosotros, ustedes y yo, tengamos vida, vivamos. Si no hay vida, si el cerebro no garantiza tu vida, no hay razón para estar. Entonces, aquí nos dice mantener el funcionamiento de las células para autoperpetuarse, pues ahí estamos, ¿no? Un tema normal muy técnico, un funcionamiento celular, para mantener la vida, sí. Al final lo que buscamos es la vida, regular todas las funciones. ¿Para qué, Linda? Pues para vivir, balancear y tener paz. Sí, la adaptación es importante, pero
para sobrevivir, ¿no? Tener paz para sobrevivir, pero al final entendemos algo importante. Eh, Aquí nos dicen quién más protegernos de algún peligro, claro, porque si mi cerebro detecta peligro, pues va a aumentar la probabilidad que viva, ¿no? Ahí está la supervivencia, actuar como el centro de control del cuerpo humano, claro que sí, pero con el único objetivo de controlar todo para garantizar la vida, mantenernos con vida. Toma de decisiones, sí, Margarita, muy bien, pero ¿para qué? ¿Enfocada a qué? A vivir. Y hoy les digo que evolutivamente el cerebro no ha cambiado. No hay un objetivo más importante que preservar su vida como individuo eh, antes que de especie. Creo que a veces es más complicado las especies porque hoy no hablaríamos de asesinatos ni nada de esto, ¿no? De ponernos en riesgo nosotros mismos, pero sí buscamos, más bien el cerebro siempre busca eh, eh, sobrevivir. Y de alguna manera, todo lo que tiene busca regular para encontrar una adaptación, pero al final adaptarse ¿para qué? Para sobrevivir. Y yo dudo que esta parte evolutiva que no ha cambiado, yo dudo que cambie en el futuro. No creo que haya o exista algo en el futuro a corto, mediano o largo plazo que sea más importante que sobrevivir, porque pues no lo ha hecho en mucho tiempo y hoy no creo que lo haga en un futuro ni cercano ni lejano. El organismo necesita vivir. Eh, pero sin embargo, aquí viene la pregunta interesante o la reflexión importante, ¿no? Eh, Subsistir, para subsistir, sí, exactamente, todo va relacionado a subsistir, a vivir. Y aquí viene lo interesante. Ayer, por ejemplo, en una conferencia me decían, para ser feliz, ¿no? Yo les decía, bueno, la felicidad es no sé si, si sea el objetivo principal, porque la buscamos, porque nos hace sentir bien, pero en realidad la felicidad no necesariamente va a garantizar sobrevivir, ¿no? Podemos tener ahí algunos eh, ejemplos de gente muy intrépida en el deporte que arriesgan su vida prácticamente en cualquier deporte, poniendo en riesgo su vida, ¿no? Y son felices, ¿no? Y así te lo comentan, de algo me voy a morir. Entonces, la felicidad no necesariamente está ligada como al objetivo más importante de nuestro cerebro, ¿no? Pero sí sobrevivir hoy sabemos que sí o sí va a ser el objetivo número uno de nuestro cerebro, garantizar la vida. Bueno, eh, y ahora sí entendemos, o vamos entendiendo que en un mundo moderno, donde eh, busca de alguna manera, eh, pues no sé, en el tema, por ejemplo, en el tema deportivo, es obtener, superar tus propios límites, por ejemplo. Estamos hablando en el tema laboral, de mantener un ritmo laboral que te permita crecer laboralmente o mantener un trabajo, hablando en otro sentido. En otro sentido, con, no sé, con la familia será pues cuidarla de alguna manera, proveer a nuestros seres queridos y de alguna manera eso garantiza en el mundo moderno la vida, pero viene cargada de muchas otras situaciones. A veces eh, el entorno, el ambiente y sobre todo el mundo actual, pues es un mundo económico, es un mundo que tenemos que trabajar, que tenemos que crecer profesionalmente, en algunos para ser reconocidos, estudiar, trabajar, poder tener dinero y poder sobrevivir, ¿no? Que está un poquito ligado al tema del objetivo principal de nuestro cerebro, que es mantenernos con vida. Hoy aquí necesitamos, por ejemplo, pues trabajar, estudiar, tener algún recurso económico para poder pagar nuestros gastos de alimentación, de vivienda, de transporte, pero el mundo moderno no lo pide. En realidad, pues el cerebro no sé si lo está viendo, porque realmente no creo que lo esté haciendo como una parte importante. Es una parte importante, sí, para sobrevivir, pero de alguna manera el cerebro va a determinar qué tan importante es en función de qué tan riesgoso se convierte. Yo puedo estar en un empleo
Yo puedo estar en un lugar de trabajo, pero si ese lugar de trabajo empieza a ser desgastante, pues entonces el cerebro va a empezar, digamos, de alguna manera a quejarse con algunas emociones. Entonces, ¿a qué voy? Si le podemos dar ahí un clic, va a aparecer una palabrita que seguramente es sobrevivir. Si, si el cerebro o nuestro organismo está dotado de sentidos, estos sentidos lo único que hacen, entre muchas funciones, es detectar las amenazas del medio ambiente. Así de simple. Está observando, está escuchando, está saboreando, está oliendo, está sintiendo, todo, aunque a veces no somos conscientes de ello. De hecho, entra entre nuestro cerebro y de manera autónoma va a responder ante estos estímulos. Si hay algo que amenace, le damos otro clic, por favor. Si hay algo que amenace a nuestra estructura, a nuestro organismo, a nosotros mismos, si hay algo que lo amenace en lo físico, pero también en lo emocional, le podemos dar otro clic, por favor. Ahí, entonces, el cerebro va a repelar, como les digo, va a generar una emoción. ¿Por qué? Porque cuando tus sentidos detecten alguna amenaza en lo físico, pues va a disparar una emoción, ¿no? Generalmente una amenaza física, pues es un peligro, ¿no? Es algo que ponga en riesgo tu integridad física, pues el cerebro lo ve, lo siente, lo huele, lo saborea y va a mandar una alerta, una amenaza, una emoción, pero viene no disfrazada, viene como tal, conocida como una emoción, puede ser el miedo, ¿no? El miedo te va a hacer o pelear o huir, que no es malo, huir. Tampoco es malo escapar de la situación. De hecho, ustedes y yo creo que hemos escapado de muchas amenazas y hoy por eso estamos vivos. Aunque hoy en la vida moderna nos dicen nunca huyas de los problemas. Yo no sé si estaríamos vivos si realmente seguimos esa instrucción. El cuerpo humano o va a enfrentar o va a huir, ¿no? Y va a generar una emoción. Detectará a través de nuestros sentidos alguna amenaza física, pero también a través de nuestros sentidos amenazas en el sentido emocional, ¿no? A través de juicios, y aquí algo que me adelantaba yo, expectativas. Qué importante es entender estas dos situaciones y hoy entender en el momento en donde me encuentro, hoy que es 1 de septiembre del 2025, entender que las emociones que hoy tengo o pude haber tenido en la mañana o pude haber tenido o que voy a tener al rato o que he tenido en el transcurso del fin de semana se deben a situaciones que de alguna manera estuvieron determinadas por juicios, expectativas o amenazas en lo físico. No hay para dónde buscarle un poco más. Eh, alguien, no sé, alguien se preocupó. Yo me preocupé este fin de semana, por ejemplo. Estuve preocupado porque tenía que hacer ahí algunas cosas en mi familia, que te llegan a poner de mal, pues claro, pues, situaciones que tienes que resolver, que te preocupan, si queda bien, si no queda bien, si ves a una persona que ya está molesta o no está molesta. Entonces, tú estás interactuando con el entorno y de alguna manera esa interacción va a generar algún estado emocional. Son inevitables las emociones. Hay una expectativa del papel que estás, bueno, no sé, en este fin de semana, yo que estaba llevando ahí a cabo algunas acciones en la familia, pues tienes expectativas de cómo debe quedar, de si debe quedar de una forma, de otra manera, si le va a gustar a la persona o no. Entonces, todo eso va generando estados emocionales, incertidumbre, emoción, enfado, cansancio, enojo. Claro que van a generar. Eh, no hubo riesgo físico, afortunadamente, nada de amenazas, pero no, sí, claro que sí. Mi hijo, por ejemplo, a ver, ahí hay un tema, se va a una fiesta, yo llegué muy cansado el sábado, me fui a dormir, mi esposa dijo, yo voy por él a la fiesta, cuando mandan el mensaje, pues yo me despierto
y entonces no puedo dormir porque sé que salió mi esposa en la madrugada, va por el hijo, lo recoge, entonces hasta la noche o más tarde que llega y que los escuchas llegar, entonces dices, ok, ya pasó el peligro. Entonces, esto genera una emoción de incertidumbre, dices, se te fue el sueño, no estabas cansado, sí, pero pues, ni modo, o sea, pues no pude dormir, se fueron, estoy pensando, ¿no? El cerebro entra en un estado de control total. Las emociones tienen esta peculiaridad. Las emociones, pues no las controlamos como tal, van a aparecer, te van a dominar. ¿Por qué? Porque de ellas depende tu supervivencia. Depende la amenaza física, depende el juicio emocional, la expectativa, lo que los demás esperan de ti, si vas a o no cumplir con lo que te están pidiendo. Las emociones no van a pedir permiso, van a salir. Qué importante es entenderlo. Contrólate, sí, pero primero la identifico, ¿no? Primero quiero saber eh, cuál es, ¿no? O sea, las identificamos fácilmente, pero entender que tienen que salir de manera natural sin pedir permiso, pues es que en términos de vida o muerte, el cerebro no va a pedir permiso, va a actuar, ¿no? Entonces, podremos pensar que las emociones precisamente tienen esa característica. No piden permiso, van a salir porque de eso va a depender tu estabilidad física, pero también tu estabilidad emocional. Qué importante es entonces saber, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice Sandra, qué interesante y por demás importante lo que nos comparte. Me gustaría preguntarle qué opinión le merece el estoicismo. Sí, ese es el ser fuerte todo el tiempo. Me parece que no está mal y tiene una base interesante el estoicismo. Lo, Me voy a adelantar un poquito para responder. Para poder nosotros regular nuestras propias emociones, porque sabemos o entendemos que nosotros, de acuerdo a nuestra genética, nuestro estilo de creencia el entorno donde vivimos, formamos una personalidad. Podré ser yo más nervioso, por ejemplo, podré ser yo más atrevido, ¿no? Tenemos algunas cualidades y también tenemos áreas que mejorar, ¿no? Supongamos algo muy común hoy en día, que es, pues soy una persona muy nerviosa, muy preocupada, muy preocupona. Bueno, la base del trabajo y del entrenamiento para con una persona que es nerviosa, que es muy preocupona, que es miedosa, preocupona, pues tiene que ver con enfrentar estas situaciones. Yo no puedo generar o entrenar en alguien la valentía si no tengo el miedo como un recurso eh, que tiene que estar constantemente presentándose. Qué chistoso. La persona nerviosa, y es que es ahí donde de pronto caemos en el error, sobre todo en la crianza. Hay por ahí una charla de crianza, estilos de crianza, donde les decíamos, bueno, si tengo una niña que es nerviosa, mi hija, no sé, y desde pequeña procuro que no esté nerviosa, que siempre esté cómoda, que siempre le evite los problemas, de ser posible se los resuelvo. Eh, entonces, lo que estoy haciendo es que esta personalidad nerviosa no le estoy permitiendo enfrentar una realidad que va a vivir. Para que este cerebro comience a aprender y entrenarse, por eso decía, el cerebro se tiene que entrenar, porque no está hecho para estas situaciones del mundo moderno, sino es una exigencia del mundo global, porque pues no, su objetivo es sobrevivir, pero el mundo global, moderno, nos lleva a otras situaciones más extremas, ¿no? Y esta personita que es nerviosa, pues la tendré que ir sometiendo de manera gradual, programada, con herramientas pedagógicas, psicológicas, a ir enfrentando las situaciones que le generan ansiedad. Entonces, el tema del estoicismo es decir, de siempre para adelante, siempre estar ahí, soy fuerte, no está mal, no está equivocada, y es esta parte donde el ser humano debemos de entenderlo para entrenar nuestro cerebro, porque yo les decía, hay que entrenarlo al mundo actual, tiene que ver con encontrar en lo que no me gusta, encontrar en lo que me debilita, digamos, la oportunidad para ser mejor o entrenar mis debilidades. Va por ahí. Entonces, esa es como la base donde yo nunca me puedo rendir, tengo que seguir, pero en algún momento veremos, siempre la pregunta es, ¿cuándo sí, cuándo no? Ahorita veremos cuándo. Cuando vemos que hemos hecho de todo, hemos puesto de nuestra parte, hemos tratado de no controlar al otro porque es muy complicado, pero sí de influir en el otro a través de una comunicación, a través de unos lineamientos, si se pueden dar,
Pero cuando nosotros hemos agotado todos nuestros recursos y aún así el entorno es agresivo y amenaza en nuestra salud, siempre les digo, tendremos no que dar el paso de alejarnos, pero tendremos que considerar de pronto el cambio de entorno. Es complicado, no quiere decir que sea una opción inmediata. Se tiene que analizar si ya hicimos lo necesario para poder resolver una situación o no. Entonces el estoicismo nos dice, no, nunca te doblegues, siempre continúa. Pero a veces esa parte puede llegar a mermar en lo físico y saber cuándo es importante hacer una retirada no está mal. No quiere decir que sea la forma de respuesta porque el cerebro automatiza respuestas y después tenemos a una persona que está huyendo de todos lados. No, no va por ahí, sino una vez que ya intentamos solucionar las cosas y estas no han podido ser solucionadas desde lo que me toca controlar, entonces podemos pensar en hacernos a un lado eh, con sus ventajas y sus desventajas, o lo que implica a favor y en contra de una decisión así. No hay bueno ni malo, nada más diría yo, hay que evaluar las decisiones. Bueno, entonces ahí está un poquito. Eh, la ansiedad, los miedos, los nervios, pues son emociones que el cerebro, digo, no va a pedir permiso, van a salir por una situación pues, que es de vida o muerte. El cerebro en situaciones de amenaza física o emocional, pues va a perder tiempo si te pide permiso. La verdad es que se pone en riesgo en lo más importante que es sobrevivir o que te va a amenazar, pues por supuesto que no pide permiso, va a salir. Entonces, ahí estamos hablando de por qué las emociones pues no piden permiso, pues salen, están ligadas a la supervivencia. Podemos avanzar un poquito la lámina. Ahí va a aparecer, si damos un enter, pues seguramente estamos hablando ya me adelanté, las emociones. Otro clic, por favor, para pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, entendemos que somos producto el entorno todo el tiempo. Si ustedes se ponen a pensar un minuto menos, un minuto 10 segundos, todo lo que estamos viviendo genera pues una amenaza física y una amenaza emocional. Tan simple como decir, voy a salir a la oficina, tengo que regresar noche. Pues ya hoy sabemos que la violencia en esta ciudad ha incrementado, o bueno, hay violencia. El cerebro ya lo sabe. Aunque conscientemente a lo mejor lo podemos dejar pasar, pero el cerebro es perfecto. Él no lo va a dejar pasar. Y entonces salir a la calle, en el semáforo, quien han tenido la mala suerte que pues, le toque hay un asalto en la esquina, en la casa, en el semáforo, pues yo lo viví una vez, pues entonces te marca y entonces entiende tu cerebro que esto es real. O sabes de alguien, o ves algo, o ahorita no me vaya a agarrar el agua, la tormenta, y me quede varado en algún lugar, y si bien me va, pues ahí me quedo, me espero hasta llegar más en la madrugada a la casa, pero si no hay una situación de riesgo constante, física, en donde tu vida está en peligro. No lo vemos conscientemente, pero tu cerebro inconscientemente lo sabe y no lo puede negar. Por eso es que a veces decimos, pues ya estoy acostumbrado. Sí, estás acostumbrado y adaptado a vivir de esa emoción, la sientes menos, pero tu cerebro no se le está olvidando. En el tema físico hay amenaza, pero también en el tema emocional, ¿no? No sé, puedes hoy haber pensado el hecho de tener yo esta conferencia con ustedes, este webinar, pues siempre estás en la expectativa de, y si no sale bien, y si sale mal, yo por ejemplo ahí ya vi algo que se me cambió en los formatos, que se juntaron unas letras, entonces ya no me gustó, pero eso ya lo traía pensado desde hace rato, ¿no? Entonces, son esas expectativas que te hacen estar pensando en una amenaza emocional. Claro. Ah, ya viste cómo se le fue una letra, ya viste cómo juntó. Todo genera, aunque no son conscientes ustedes, está generando un estímulo a nivel inconsciente que está afectando y sin darse cuenta el estado emocional. Entonces, los juicios, las expectativas es lo más común. Ahorita yo puse este ejemplo en mi caso, pero si ustedes se van a la realidad en su día a día, pues en la parte física, en el daño, en la amenaza física,
riesgo, peligro, pues yo ya sé que todos vivimos en esta ciudad o en este país y es inhabitable. Aunque estemos tranquilos, el cerebro lo sabe. Y más si hay información, si vieron una noticia, ya lo identifica. Pero basta con salir, interactuar con las personas, o no convivir, o simplemente cruzarse en la calle con personas, pues también el tema emocional está en riesgo, que te encuentres a alguien que de pronto te hizo algo, te dijo que tú hiciste, ya te dicen no le sonrías a nadie porque no sabes qué va a pasar. O sea, ya tenemos una cantidad de carga de cuestiones que pueden estarnos preocupando y es ahí donde empiezan las emociones, ¿no? Entonces, ¿quién, ahí, pues piénsenle ahorita un momento, en el día, ustedes han vivido este tipo de interacción. Hay una amenaza física y también hay juicios en la parte emocional que de alguna manera nuestro cerebro de manera inconsciente sí procesa y los tiene conscientes. En términos de vida o muerte, esto nunca lo va a dejar pasar y va a actuar si es que algo así sucede. El tema es que al tenerlos inconscientes, nosotros podemos dividir la conciencia, que es el aquí y el ahora, digamos, por decirlo de alguna manera. La conciencia es lo que estoy haciendo cuando ya me doy cuenta de mis emociones, pero la parte inconsciente es este cerebro automatizado que todo el tiempo está procesando amenazas, riesgos, sí, no, que te dice, por alguna razón yo dejé de pasar por esa calle en la noche, no me metí al viaducto porque sabía que iba a llover. Esta parte inconsciente que tú tomas decisiones, pues es simplemente tu cerebro actuando y dominándote. Lo que hoy sabemos es que el 90% de nuestro comportamiento en el día, en nuestra vida, se debe a cuestiones inconscientes, o sea, nuestro cerebro automatiza todo, porque es un organismo que necesita ahorrar energía para lo importante. ¿Y qué es lo importante? Las amenazas, lo que te ponga en riesgo físico o emocional. Entonces, todo es automatizado. ¿Cómo te levantaste en la mañana? ¿Con qué pie? ¿Cómo agarraste el jabón? ¿Dónde te empezaste a duchar? ¿Con qué parte del cuerpo? Siempre es lo mismo. Siempre va a ser lo mismo. Tu rutina, el ser humano tiende a generar rutinas para automatizar, es más fácil para nosotros. Cuando nos cambian la rutina, entonces nos sacamos de onda porque implica un gasto energético adicional para tu cerebro. Entonces hay que adaptarse, pero nada que no pueda hacer el cerebro. Se adapta muy bien cuando, cuando estamos dispuestos a adaptarnos, que ese es el tema que voy a ir tocando un poquito, el tema de la adaptación. Bueno, entonces aquí esta lámina pues nos dice que somos producto de emociones, que no las pedimos, ahora sí que nuestro cerebro detecta y las dispara. Qué importante es saberlo, porque también lo que algo tenemos que empezar a entender es que las emociones de los demás, en esta independencia emocional, pues yo tengo la capacidad de decir sí o no a esas emociones, ¿no? De regularlas. ¿Y qué relación tiene con nuestro comportamiento? Pues todo. Mi emoción va a disparar pensamientos, que ahí es la clave. Mis pensamientos son producto de mis emociones. ¿También se entrenan, Carlos? Sí, los pensamientos se entrenan. Porque los pensamientos que están de primera mano, en automático, asociados a una emoción, recuerden que tienen un objetivo. ¿Cuál será? Pues garantizar el menor daño emocional o físico. Ahí vamos para allá. ¿Cómo le hace? Aide me dice, ¿cómo le hacemos? Ahí vamos para allá. Vamos a algunas pequeñas estrategias y algunos ejercicios, no está de más. Entonces, cuando yo genero una emoción, ya vienen en automático pensamientos, pero hay que recordar que esos pensamientos tienen un sesgo. ¿Cuál sesgo? El de sobrevivir. Entonces requiere un esfuerzo adicional consciente, de manera consciente de ustedes, de mí, de cualquier persona, para decir, a ver, este pensamiento, que normalmente es la idea, es la imagen, es mi propia voz hablándome a mí mismo, ¿hacia dónde me está enfocando? ¿No? Es, tengo mucho miedo de pasar por ahí y mi pensamiento es ese, tengo mucho miedo. ¿Qué puedo hacer? Si yo no soy consciente y a lo mejor reflexivo con mis pensamientos, que es ahí a donde tenemos que empezar a dar el pasito, entonces yo me voy a quedar con el primer pensamiento que mi emoción me genera, que normalmente va a ir sesgada a sobrevivir. Pero cuando yo no soy reflexivo,
crítico con mi propio pensamiento, corro el riesgo de estar generando solamente un pensamiento que me está cuidando todo el tiempo, ¿no? Por eso nos cuesta trabajo de pronto pensar y decir, me molesta mucho que agarre mis cosas, me molesta mucho que mi jefe llegue y me grite, sin nada más porque sí, llega y me grita, todo es grito, pero mi pensamiento, mi emoción es de enojo, es de fastidio. ¿Y cuál es mi pensamiento? Ya me tiene harto. Sí, seguramente te tiene harto. Ese es el pensamiento, porque el cerebro dice, yo te voy a cuidar en lo físico y en lo emocional. Entonces, si yo te hago que te sientas harta de que tu jefe, fíjense el truco del cerebro que es ahí donde hay que entenderle, si, si yo estoy harto de que mi jefe me grite nada más porque sí, en lugar de, no me saluda, abre la puerta y grita y me dice de cosas, oye, esto ya se está, bueno, ok, bye, y es así, pues mi cerebro me dice, identifica que ahí hay un riesgo emocional, porque a mí no me gusta. Y hay un riesgo emocional. Llega, grita, y entonces mi pensamiento, ¿cuál va a ser? Fíjense dónde tenemos que empezar a ser reflectivos. La emoción va a tener un sesgo. ¿Cuál es el sesgo? Ya me harta, ya me cae mal, me cae gordo. ¿Por qué? Porque entre más pensamientos de ese tipo, de esa categoría tenga, ay, me choca, lo odio, digo, por hablar bonito, ¿verdad? Ya me tiene hasta el gorro, no saluda, es un maleducado. Fíjense el tipo de pensamientos que estoy cultivando. Son pensamientos que están aumentando mi emoción de enojo. Son pensamientos que están aumentando esa emoción de frustración. ¿Pero por qué lo hacemos así? Muy fácil. Pues el cerebro te dice, ahora sí que red flag, aquí no es. Entonces el cerebro va a aumentar este tipo de pensamientos, pues para huir de ahí, para salir de ahí. Ese es el truco del cerebro que cuando lo cachemos, lo entendamos, sabemos que lo primero que va a generar es un pensamiento, una idea, una visión, un vocabulario conmigo mismo de reforzar la emoción, porque es lo más fácil para el cerebro. Acuérdense, para enfrentar, pues se requiere de energía. Para enfrentar se necesita de pensar muy bien qué voy a hacer. Pues el cerebro, acuérdense que es automatizado, él le automatiza y responde lo más rápido en términos de menos gasto energético. Y el menor gasto energético pues, es lo que ya tienes como hábito. Y la emoción, que es enojo, pues lo más fácil es sacar una emoción de enojo y que aumente este enojo. ¿Por qué? Pues el sabotaje, yo me voy a hartar más rápido y me voy de aquí. Para tu cerebro dice, bendición, yo no quiero estar en una oficina donde el jefe me esté gritando. Pero por otro lado, nosotros en el consciente, en la realidad decimos, pero es que no puedo perder mi chamba. Qué menudo problema para el cerebro, porque el cerebro no está buscando la chamba en el Instituto de Geofísica, ¿verdad? No está buscando, está diciendo yo quiero sobrevivir y quiero estar tranquilo. Ese es inconscientemente. Entonces, cada que se presente esa reacción, ese comportamiento del colega, pues vamos a reaccionar así y el cerebro está funcionando bien. ¿Qué nos toca? Ser reflexivos con mi pensamiento. Y aquí la parte más, ¿qué hacemos? Alguien me decía por ahí, la parte más fácil que les digo a todas las personas es, el pensamiento, es cuestionártelo, el pensamiento que estás teniendo, ¿suma la emoción o la disminuye? Ese es lo primero que tenemos que empezar a hacer. Es el ejercicio. Yo les digo, el cerebro no está hecho para aguantar la oficina corporativa de 9 a 2, de 2 a 3 comes, de 3 a 6. No está hecho el cerebro para eso. Es como al atleta le digo, tu cerebro no está hecho para la medalla, lo tienes que entrenar porque vamos a vivir cosas que no nos van a gustar para ese sueño que tienes. Y aquí traduciéndolo al área académica, pues les digo, oigan, a los profesores, pues su cerebro está para sobrevivir, no lo cambiamos en la amenaza y en lo físico. No está hecho como para decir, voy a aguantar a mis estudiantes mis 20 horas, ¿verdad? Que tengo asignadas, o mis 10. El cerebro no lo está pensando y entonces es ahí donde tenemos que siempre identificar la emoción, que es el primer paso, pues identificarlas es lo más importante. Bueno, no lo más importante, es el primer paso para después tener un segundo paso que decimos
hay que cuestionarnos esa emoción, esos pensamientos, eh, esa idea. A ver, sí, no, Noemí, voy a repetirlo, porque esta parte genera como que duda y como que nos hace bolas de pronto cómo funciona el cerebro. ¿El cerebro me está saboteando? Sí, ahí les va. La emoción que genera, la emoción se va a disparar de manera natural. Yo puse el ejemplo del jefe que llega, no toca, no saluda, pero en cuanto te ve, te gritoneas y ya están las cosas listas. Y eso, pues llega un momento que a lo mejor de primera instancia no pasa nada, pero cuando esto es recurrente, o tienes dedos o te acostumbras, o no. Fíjense ahí el tema. ¿Qué va a llevar a una persona a acostumbrarse? El tipo de pensamiento que empiece a generar de esa situación de su jefe. Podrá buscar solucionarlo con él, claro, es una técnica, pero antes de las técnicas yo quisiera pasar a esto, a lo que nos decían, no puedes repetir, sí, mi emoción va a generar un pensamiento inmediato, poco controlado. ¿Por qué? Porque tu cerebro está buscando que no te dañes física ni emocionalmente. O sea, te está cuidando en lo físico y en lo emocional. Si tú tienes no sé, el ejemplo, el jefe que llega, no saluda y te gritonea, pues la emoción que va a generar, pues es, no sé, de enojo, frustración, desesperación, algo así. Cada uno va a tener su emoción, la describirá a su manera. ¿Y qué pensamiento va a generar? Aquí, ¿qué pensamiento? Pues uno asociado a esa emoción. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que quiere es huir, no enfrentar. Enfrentar tiene su desgaste, su gasto energético. Evitar generalmente tiene menos gasto energético y entonces lo que hace el cerebro es generar tipo de pensamientos que aumenten la emoción del enojo o de la desesperación o de la frustración. ¿Por qué? Porque es el recurso que tiene el cerebro para decirte, aquí no estás padre, aquí no estás bien, vámonos a otro lado, vámonos a la otra dirección donde te trataban súper bien. Renuncia, vámonos de aquí, ¿no? El pensamiento de tu cerebro es cuidarte en lo emocional, en este caso. Pues claro que la parte más fácil va a ser, vámonos de aquí, tú no tienes por qué aguantarlo. Lo odio, me cae mal, ya me tiene harto. Ese es el tipo de pensamiento que está asociado a una emoción de este tipo. Es el primero que sale. Por eso les decía, lo primero que tenemos que hacer es ser críticos con nuestro pensamiento para entonces decir, a ver, ¿sí me puedo ir o no me puedo ir? A ver, la emoción es que me enoja, a ver, pero él tampoco me va a pegar su enojo. Ya estamos cambiando el tipo de pensamiento. ¿Me quita que me grite o lo tomo como loco, como es? Bueno, podemos decir tantas cosas como queramos para aumentar mi emoción o para disminuirla. Entonces aquí la clave, ¿cuál es? Cuestionarte tus pensamientos. Ser crítico con tus pensamientos y si estás sumando tu emoción, yo te diría, ten cuidadito nada más. Si están aumentando la emoción, yo te diría, cuidado. ¿Podemos tener otro tipo de pensamiento? ¿Cuál será? Yo ahorita comenté alguno. A mí no me importa que me grite. Pero alguien dirá, no, ¿cómo no? O sea, alguien se va a sentir muy amenazado, muy ofendido. No me está respetando. Pero alguien va a decir, el que me grite no me importa. Sé quién soy. Si él es así, ese es su problema, no es mío. Fíjense cómo el tipo de pensamiento empieza a generar un concepto distinto de ti, no de la otra persona. Y ese es el tema de las emociones. El pensamiento radica en qué voy a hacer yo, qué voy a decirme yo, para que la emoción que se está disparando por una interacción en el exterior, yo la pueda suavizar o la pueda hacer más caótica. Es el pensamiento, es el diálogo interno, es lo que yo me imagine. Si ese pensamiento suma la emoción, pues voy a tener este remolino que crece, esta bolita de nieve, que este torbellino que va haciendo grande, 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 porque lo que sabemos es que mis pensamientos emocionan, nutren mis emociones. Y si mis emociones se crecen, mi pensamiento redobla esfuerzo. Y entonces tengo una bolita de nieve que no para, porque estoy constantemente pensando, ideando, teniendo pensamientos, diálogos que están sumando a una emoción, en el buen sentido y en el mal sentido, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la clave de seamos reflexivos en qué me estoy diciendo? Esa es la parte
la segunda parte, me tengo que cuestionar. Y lo que yo les digo, si suma la emoción, ten cuidado, porque esta emoción va a crecer. Pero si puedes parar tu emoción y decir, a ver, voy a decir algo que no sume, al contrario, le reste importancia a lo que está pasando enfrente, entonces la emoción no va a crecer y mi pensamiento tampoco va a crecer. Va a crecer de otra manera. ¿Qué relación tiene con nuestro comportamiento? Toda la relación, porque nosotros, antes de actuar, somos producto de pensamientos. Actuamos en función de lo que pensamos. Si yo me digo, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que aguantar? Entonces mi comportamiento seguramente va a ser enfocado a ese tipo de pensamiento. ¿Por qué lo tengo que aguantar? Y la próxima vez que entre así le voy a decir, ay, puede tocar, buenos días, o sea, puedo ir empeorando muchas cosas o suavizándolas, no lo sé, pero mi pensamiento va a determinar mi actuación. Si es un pensamiento que dice, pues ese es su bronca enojado, yo no me voy a enojar, a mí me vale que llegue y toque, ¿el qué? Él es el que se desgasta, yo no, a mí no me contagia mi pensamiento, entonces mi acción va a ser distinta. Va a ser a lo mejor hasta de indiferencia, lo veré, le diré, sí, está bien, ya está listo, y no me engancho. Entonces, la acción, curiosamente, va ligada a mi pensamiento, pero también a mi emoción. O sea, este triángulo no lo podemos despegar porque va relacionado. Una mala emoción puede aumentar mis pensamientos van a sumar mis emociones, pero también mis pensamientos alteran mi acción, mi comportamiento, y mi comportamiento también va a reforzar mis pensamientos, los que haya tenido, con la emoción que haya tenido. Es decir, estas tres cuestiones, emoción, pensamiento y acción, no van separadas, van relacionadas y se alteran unas a otras. Lo que sí nace de manera natural, sin pedir permiso, es la emoción. Insisto, lo que tengo control si es qué tipo de pensamiento puedo asumir y por ende qué tipo de comportamiento puedo tener. Eso sí está en mi total control. ¿Cuándo no lo controlo? Cuando la emoción rebasa, mi pensamiento lo sumo, altera mi emoción y entonces mi comportamiento seguramente estará ligado a esa emoción y ese pensamiento que está haciendo todavía eh, crecer esas emociones. Y cualquier emoción, ninguna emoción se escapa, todas funcionan de la misma manera o funcionamos de la misma manera. ¿Vamos bien hasta ahí? Va saliendo las cosas, déjenme ver los comentarios si se me ha pasado alguno. Ahí repetí un poquito ahí la historia para tratarla de tenerla clara. Increíble cuando se hace la introspección llevada a las conductas que desencadenan nuestras emociones alimentadas por nuestros propios pensamientos. Es que no lo hacemos. Mitzi, lo hacemos pocas veces, somos muy más impulsivos. ¿Por qué? Muy simple. Nosotros aprendemos, automatizamos y pues entonces esta respuesta se hace en automático porque a mis 50 años, pues yo llevo, digamos, no sé, 45 años, digamos, de un tipo de respuesta que por supuesto se ha reforzado, la he mantenido y hoy en día pues soy producto de esa automatización de respuestas que he hecho toda 45 años, 40. Si bien me va, puedo aprender nuevas formas de respuesta, pero implicará también quitar 40 años de malos hábitos o de un hábito mal aprendido o de un aprendizaje que no me conviene hoy en día porque ya me afectó mi salud, ¿no? Entonces tengo que cambiarlo y aprender nuevas formas de respuesta, que es a veces donde decimos, es que no puedo, no te saques de onda, no te preocupes, pues pues queremos quitar un hábito de 40, 30 años, pues cualquier hábito va a ser complicado, pero lo que podemos entender es que podemos reaprender y el cerebro, lo que sabemos es que es muy adaptable, pero necesita el esfuerzo. Por eso les decía, el cerebro no está hecho para trabajar, ser feliz, ir allá arriba a la oficina, cumplir con la expectativa de la pareja, la familia, los hijos, el jefe. No, realmente eso no está en el radar de un cerebro, del cerebro de nosotros. Él está a sobrevivir y detectará todo lo que te amenace en lo emocional o en lo físico para literal salir de ahí. Entonces podemos entender que la forma en la que el cerebro actúa, pues es esta manera que muchos le llaman de sabotaje. Claro, tengo miedo,
me da miedo. ¿Y qué pasa cuando hay miedo? Voy a exponer ante un auditorio, pues voy a tener mucho miedo seguramente, ¿no? Pues es normal el miedo, pero fíjense cómo el sabotaje es, si tengo miedo, mi cerebro me dice, huye de ahí. En lugar de decirme enfrenta. ¿Por qué no me dice enfrenta? Porque enfrentar requiere más recursos. Prepararte, estudiar, tener bien lo que vas a decir. Necesita una preparación. Entonces el cerebro no quiere gasto energético. Lo mejor y lo más fácil es sal de ahí. ¿Y cómo me va a hacer salir de ahí? Pues va a empezar a crear esta película de pensamientos, ideas cada vez más catastróficas. Ay, ya llegó fulanito, y uy, ese es una eminencia en esto, y yo, ¿cómo le voy a hablar a él de esto? Entonces, yo solito empiezo a crear estas historias que van sumando la emoción del miedo. Pero ese es el sabotaje, es el cerebro funcionando muy bien para decir, vámonos de ahí, ahí no hay nada que hacer. Y ya llegó el doctor no sé qué en ciencias, mira, ese te va a poner una buena porque tú sabes más que tú. Entonces, tu pensamiento se convierte en tu peor enemigo. Por eso es importante reflexionarlo, pararlo y decir, a ver, sí, esto no lo controlo, esto sí lo controlo. Que controla, me enfoco, pero eso implica un esfuerzo. Por eso es que a veces, y reaprender a responder de otra manera a la emoción que estamos viviendo, ¿no? Ahí está la reflexión de los pensamientos. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva, porque entonces, si ya estamos entendiendo aquí, eh, pues a mí me gusta poner este ejercicio, son unas imágenes, porque las emociones las miren, aquí está algo similar, miren, no sé si ven aquí mi cilindro, en fin, no lo planeé, miren, así está. Digamos que es este cilindro, ¿no? Las emociones en el organismo. Juegan muy chistoso o de una manera diferente cuando estamos hablando de la parte lógica y de la parte emoción o emocional. Las emociones son respuestas automáticas, automatizadas en función de nuestra experiencia. Eh, las emociones no piden permiso, pero el ser humano no solo es de emociones. Hoy sabemos, en el mundo moderno, ahora sí, para poder hacerle frente a un colega con el que tenemos un problema, en la oficina, en la familia, pues necesitamos de resolver las cosas. Y para resolver, pues necesitamos echar a andar otra estructura cerebral que se llama, pues, no es que tenga un nombre en particular, pero es esta zona del cerebro donde se gestionan y se generan pues lo quiero decir de una manera no técnica, pues la parte lógica, inteligente. Para resolver un problema necesitamos analizar, razonar, pensar, planear, ejecutar y a veces no sale como esperamos y otra vez tenemos que echar a andar este recurso de planeación, de análisis, de reflexión, pero son muchos pasos, ¿no? Entonces el cerebro dice, eso es muy complicado. Yo me voy con lo práctico. El cerebro tiene que, o sea, en términos de vivir, pues es responder de manera inmediata. El que tú pienses una respuesta, ya es demasiado, además es muy cansado, es planearlo. El cerebro, entonces entendemos que la emoción y la parte lógica no conviven. Por eso es que es difícil cuando tenemos una emoción buscar respuestas, porque los cerebros entran en conflicto. La parte emocional, cuando se dispara, que es aquí donde vemos del lado izquierdo, una emoción, las emociones desbordadas, todas, la parte lógica o inteligente del ser humano disminuye y viceversa. Cuando la parte emocional la podemos regular, entonces somos capaces de analizar, pensar, reflexionar, tomar decisiones, buscar alternativas, porque es la parte lógica. Esta gráfica me encanta porque lo que nos dice es, bueno, creo que el dicho, como decía mi abuelita, en paz descanse, es no tomes decisiones este, con el estómago, emocionalmente. Cuando estés emocional, no tomes una decisión porque no necesariamente va a ser la mejor para ti. ¿Por qué? Porque carece de un análisis lógico y reflexivo. Cuando tomamos una decisión basada con unas emociones muy grandes o muy emocional, pues seguramente va a estar priorizando la parte emocional, sobrevivencia, no la parte más ventajosa o reflexiva, la más importante.
Para tomar respuestas se necesita reflexionarlas y necesitamos un cerebro lógico funcionando. He ahí la diferencia o la capacidad de irse entrenando en decir, identifico mi emoción, estoy emocional, a ver, entonces no voy a tomar decisiones o me doy unos segundos para respirar, que ahorita veremos las técnicas para bajar la emoción, y entonces darle pie a mi parte lógica, echar a andar mi cerebro lógico. Tiene que ver con escribir, leer, hablar. Por eso es muy importante cuando te dicen tienes un problema, háblalo, platícalo, porque echamos a andar nuestro cerebro lógico. Escríbelo. Los diarios son importantes. ¿Por qué? Porque aterrizas a manera de palabras lo que te está pasando. Una de las formas, o hay formas para regular nuestra emoción que está disparada, pues tiene que ver con la lectura, escritura, con platicarlo. Esas son funciones ejecutivas que echan a andar nuestro cerebro lógico, digamos, y de alguna manera bajan la emoción, ¿no? Ahí si buscan una estrategia, esta es una de ellas. ¿Por qué? Podemos avanzar un poquito la diapositiva, eh, porque si no podemos caer también en un error, ¿no? Ahí está la gráfica que, bueno, aquí nos está hablando de estas señales de desgaste emocional que hablábamos hace rato, en donde la emoción está o a punto de desbordarse o a punto o en un nivel muy alto, ¿no? Cuando nosotros tomamos o tenemos situaciones que no estamos controlando en lo emocional, que es, por ejemplo, eh, no sé, puedo poner otro ejemplo en el tema, no sé, educativo, no sé, un estudiante, sé que por ahí deben de haber algunos estudiantes, que un maestro que no puede llevarse bien, que es un maestro que me lo dicen, es bien gandalla, Carlos, no acepta razones, no acepta disculpas, no te pide tu opinión, es impositivo, es gandalla, deja las cosas, y ya está el chico destrozado porque no ve forma, ya está desbordado, ya no hay forma, no ve forma de poder solucionar esto. Bueno, ¿cómo sabemos y encontramos estas señales o identificamos estas señales de desgaste emocional? Las podemos encontrar pues como en 4 áreas muy fáciles. La primera, alguien decía ahí, es que yo ya tengo úlcera, ¿no? Tengo ahí por ahí problemas gástricos. Pues sí, es la somatización a nivel físico es uno de los indicadores de desgaste emocional, que algo ya nos está sobrepasando. Hay muchos, cansancio constante, no descansas, no duermes, todo el día estás cansado, que no es únicamente esto, hay que ver también la alimentación, cómo la estamos llevando, si nos estamos hidratando, qué tanto café estamos tomando, en fin, qué tantos hábitos también tenemos, el alcohol, el cigarro, el vapor, que también hoy lo usan. Entonces, no es que sea solo el estrés, pero el cúmulo de factores que no ayuden, pues van a aumentar ese estado de fatiga, ¿no? Ese estado de desgaste emocional. Ahora, como todo va a procesarse por el cerebro, pues cuando no nos sentimos bien ya nos preocupamos. Y aunque no tenga relación con la situación emocional, pues ya es una fuente más de preocupación. Entonces, es un cuento de nunca acabar. Cansancio constante, los dolores de cabeza son comunes, migrañas, dolores musculares sin aparente causa, ¿no? Que no te hayas golpeado, que no estés haciendo ejercicio adicional, la falta de sueño, por ejemplo, o dormir demasiado, cambios en el apetito, que de pronto no comas o comas de más, o solo quieras ciertos alimentos, pues son señales ya de un de desgaste emocional. Insisto, puede ser uno, pueden ser varios de estos en conjunto, o pueden estar asociados a otras situaciones, ¿no? También viene acompañado, por supuesto, de señales en la parte cognitiva o de pensamiento. Para concentrarse nos cuesta más trabajo. O nos despertamos en la noche y estamos pensando y dándole vueltas a lo que no deberíamos, cuando deberíamos estar descansando, ¿no? Y se nos ve el sueño, por ejemplo, y pensamos en diferentes situaciones que nos siguen preocupando, ¿no? La mente está dispersa en la oficina, en el trabajo, en la escuela, nos ven dispersos, nos cuesta trabajo concentrarnos, se nos olvidan las cosas de manera frecuente, somos muy indecisos para tomar las decisiones o también tomamos una actitud de, pues, pues que pase lo que pase.
que no está mal de pronto, pero cuando esto ya es recurrente, pues puede empezar a afectar diferentes áreas en lo personal o en lo colectivo también. También la irritabilidad, el enojo es frecuente, es un síntoma muy común. La apatía, la tristeza, la apatía, creo que es lo que generalmente se observa. Mucha ansiedad, la gente está preocupada de manera excesiva, obsesiva, y a veces ya ni hay motivación para continuar con las cosas. Como venga, ya ni modo. Son algunas de las señales de desgaste emocional o burnout que también conocemos, que ya nos quemamos, ¿no? Ya estamos fritos, ya lo que sea está bien. Y a nivel comportamiento, en conductas, pues nos aislamos, nos podemos aislar, tenemos pocas ganas de estar con la gente, no queremos ya convivir con ellas, o todo lo contrario, a veces ya de no llevar una vida de salir muchas veces, de pronto ya salimos demasiado, gastamos el dinero que no tenemos, lo gastamos en alcohol, en bebidas, pues, en la pachanga, como buscando un momento pues de felicidad, ¿no? Que después de que pase esa felicidad, pues llegue el trancazo emocional nuevamente, ¿no? Bajo desempeño en lo académico, en el deportivo también. Y también nos puede llevar a consumir lo que hablaba, pues, sustancias, ¿no? Alcohol, tabaco, comidas, eh, este, algunas pues, drogas ilegales, lo que también nos lleva a evadir responsabilidades, ¿no? Nos vemos más sueltos, más indiferentes a lo que nos está pasando. Pero sabemos en el fondo que algo no está bien. Eso creo que lo podemos ir identificando. Tenemos señales y sabemos que estamos preocupados, ¿no? Ahí estamos identificando este tipo pues de desgaste, burnout, que ya diríamos que es como, pues ya es algo para poder llamar la atención de una manera importante o tomar medidas. Claro que lo importante es prevenir, siempre. Es la mejor opción la prevención. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en esto? Pues hay que intervenir, ¿no? De manera importante, inmediata y directa. Hay que tomar cartas sobre el asunto y poder pasar entonces a la siguiente diapositiva, que por ahí, si no mal recuerdo, tengo ahí unos pequeñitos indicadores, ¿no? De acciones preventivas o de intervención. Cuando la emoción se ha desbordado o no necesariamente, de hecho es lo ideal, cuando estamos empezando a sentir que algo se nos puede escapar, cuando me siento bien, inclusive vale la pena tener hábitos que van a favorecer nuestra salud emocional. Va a ser importante este tipo de estrategias, que hay un montón, pero bueno, yo aquí trato de resumir algunas como más representativas. La primera de las estrategias, y no hay que hay una más importante, otra, sino en orden ahí nada más de instrucciones a manera de acciones, pues tengo la primera que es el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante porque va a generar de manera natural algunos químicos como la serotonina, las endorfinas, eh, algunos químicos naturales que de manera automática van a generar un bienestar en nuestro organismo. Nos van a dar calma en el organismo. El ejercicio es un estresor y como todo estresor, cuando lo dejas de hacer, viene una recuperación. Esa recuperación favorece la calma, favorece la tranquilidad, favorece el mismo sistema, genera esta adaptabilidad a la calma. Entonces, el ejercicio físico moderado, eh, no nos queda mucho, no, ya estamos acabando, María Carmen, el ejercicio físico nos va a generar precisamente algunas acciones que van a hacer que nuestro cuerpo se mantenga con sustancias favorecientes o que van a contrarrestar los efectos de las emociones mal encaminadas, ¿no? Tengan hobbies, tengan actividades saludables, hobbies recreativos, tengan tiempo para ustedes con su familia, lo que más les guste, tengan tiempo para ello o dedíquenle tiempo a la semana para ello. Actividades de relajación durante el día. Es importante tener estas relajaciones, por lo menos 3 veces al día. ¿Por qué? Porque las emociones como están en este tubito de ensayo, en este vasito, como todo el tiempo, todo el día es estresante, siempre tenemos estímulos estresores
que van a afectar nuestras emociones en el día de manera inconsciente y consciente. Cuando no nos damos cuenta, este líquido ya se desbordó de nuestro organismo, ya es tarde. Lo que tenemos que hacer es, a través del ejercicio físico, hobbies o actividades que nos den, que nos diviertan, que nos den gusto, vamos a hacer que, digamos, este liquidito, que es las emociones, el estrés, la ansiedad, lo tiremos y lo recuperemos a un nivel más bajo. Cuando ustedes hacen una actividad de relajación, por ejemplo, o de mindfulness, lo que hacen es bajar estos niveles de cortisol que tiene el estrés o la ansiedad de manera natural. Entonces, lo que hacemos es vaciar nuestro tubito de estrés para que tengamos más energía o nos permita disfrutar de lo que viene en el día, pero por lo menos 3 días, digamos. Otra de las acciones, pues claro, es mejorar la alimentación y los hábitos de sueño, ¿no? Buscar estrategias de afrontamiento, que esto es muy importante. Las estrategias de afrontamiento es solución de conflictos. En términos terapéuticos lo encontramos como SOCs, pero son solución de conflictos. ¿Qué es esto? Buscar herramientas para no evadir y evitar a la primera, sino encontrar, eh, sino encontrar precisamente alternativas de soluciones. Por supuesto, algo que decían hace rato es identificar, hacer un esfuerzo por identificar y detener tus pensamientos después de tus emociones, para cambiarlos por pensamientos eh, que sumen un estado emocional mucho más favorable, no que aumenten la emoción, que la disminuyan, pero todo tiene que ver con esa conciencia y ese juicio de tus pensamientos. Algo que me parece que es lo más importante, que no lo hacemos, es la aceptación de la realidad. Y entonces, mientras nosotros no aceptamos esta realidad, lo que estamos viviendo en el aquí y en el ahora, no hay forma de que una técnica de relajación te ayude. No hay forma de que el ejercicio te ayude. No hay forma que con más relajación, una alimentación saludable, si nosotros no entendemos que la realidad eh, es buena, nos ayuda, no nos ayuda, si no aceptamos una realidad, no va a haber técnicas de estrategias que nos van a ayudar en nuestro estado emocional. Y para sacarle provecho a esas técnicas, a esa aceptación de realidad, que a veces puede ser brutal y muy complicada para todos, es siempre, pues la técnica es encuentra ventajas situacionales y agradecimiento de lo que estás viviendo por más complicado que se vea el panorama. Esta aceptación de realidad, si no la generamos, si no la trabajamos, no hay forma de poder lidiar con nuestras emociones y mucho menos con la enfermedad número 1 que se llama ansiedad y mucho menos con la depresión. Por supuesto, hay medicamentos siempre bajo estrictamente control psiquiátrico y sí, hay algunas personas que dicen, yo no quiero tanto esfuerzo, yo prefiero el psiquiatra. Bueno, cada uno decidirá cómo enfrentar esta vida. Podemos adelantar un poquito más la siguiente, estamos concluyendo prácticamente. Eh, pues simplemente para cerrar, yo les diría, todos somos diferentes, tenemos una carga genética, un estilo de crianza y un medio ambiente en donde crecimos. Nos formó de alguna manera. Nos toca a nosotros aprender o reaprender lo que no está siendo favorable para tu salud emocional. Sí te diría yo, la parte más importante es cultiva el aquí y el ahora como única realidad. Tus expectativas son eso. Pueden ser expectativas que se cumplan, dichoso, pero pueden ser expectativas que no se cumplan y mientras no se cumplan, tu estabilidad emocional siempre va a estar en juego. Entonces, cultiva el aquí y el ahora como esta realidad en donde tienes que aprender a moverte. Por supuesto, incorpora acciones durante el día para regular esas emociones, la relajación, las que vimos, la actividad física, el sueño, las que acabamos de mencionar. Y de ser necesario, si lo crees conveniente, acude con un especialista para llevar un acompañamiento muy puntual, muy cercano en salud emocional, precisamente para garantizar que se puedan ir desarrollando, puedas ir desarrollando estas habilidades que, que puedes tener carente en ese sentido y necesites todavía aprender a explotarlas. Hasta ahí sería el día. Sí, me tardé un poquito, hora y media, tenía un poquito menos, pero ahí está, hasta aquí la información del webinar. No sé si ahí, Mari Carmen, hay algún comentario, estamos ya por salir. Si quieren dejar de compartir, está perfecto. Listo. Creo que no hay algo que no se haya contestado en el chat. Tú lo fuiste viendo en todo momento. No sé si alguien tenga
algún comentario adicional, si quieren levantar su manita virtual o si quieren ponerlo en el chat. Ya Oh, también se puso el enlace para las constancias. ahí está el enlace. Pues están llegando muchos, muchos aplausitos y todo. Alicia Moreno tiene la mano levantada. Si gustas, Gracias. abrir tu micrófono, Alicia. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada felicitarlo. La verdad, una plática muy interesante. Creo que incluso lo puse ahorita en los comentarios de la liga. Yo creo que sí faltó tiempo porque es un tema muy amplio, requiere como mucho análisis, pero la verdad es que da un panorama excelente. Y nada más, bueno, me interesó mucho la parte de las técnicas de, pues digamos, como atender esta situación del desgaste emocional, las preventivas. Esta actividad de relajación durante el día 15-3, ¿a qué se refiere o en qué consiste? Me llamó la atención. 15, 15 minutos 3 veces al día, así como desayuno, comida, cena, después, como les dicen, después de cada alimento, como quieras, pero que sea de la preferencia en la mañana o a mediodía, en la tarde y en la noche. ¿Por qué? Porque lo que hacen es bajar esos niveles de estrés que se van acumulando en el día a día. El día es estresante. Entonces es importante darle un respiro al cuerpo a través de la oxigenación, bajar esos niveles, generar otros químicos y como no son compatibles con el cortisol de la ansiedad, pues lo que hacen es regular. Entonces, digamos que yo lo decía a manera de broma, este jarrito lo voy tirando durante el día para que no se llene, ¿no? Y ayudando de otras estrategias, que está ahí el ejercicio, los hobbies en la semana, la lectura, lo que ustedes decidan hacer, ¿no? Pero sí, a eso se refiere el 15 por 3. 3 veces al día, 10-15 minutos cada uno. Excelente, muchas gracias. No, al contrario. En el chat tenemos otra pregunta. Dice, bibliografía sobre el tema. Sí, al final de la presentación, no sé si los asistentes tienen acceso a la presentación, al final hay, híjole, pues hay bastante bibliografía que pueden consultar para poder tener acceso a ella. No sé si después tienen la posibilidad de tener acceso a Sí, la, se las podemos pasar, claro. claro, para que puedan ahí tener de manera Sí, puntual, ¿no? Las referencias. perfecto. Bueno, mientras la dejo tantito un poco, de todas maneras se las vamos a enviar. Y hay otra pregunta. Dice, no, aquí está. Dice, ¿cómo cambiar el burnout en instituciones o empresas? Todos viven enojados y a la defensiva. Bueno, es que ese lo vivimos hoy como el clima institucional, el clima corporativo. Entonces, eso requiere de esfuerzos importantes porque requiere de llegar, analizar, hacer un estudio, evaluar y establecer diferentes mecanismos y estrategias para poder, de alguna manera, ir contrarrestando todas estas acciones que de alguna manera están reforzando este burnout, este clima desgastado o desgastante en la institución, ¿no? O en cualquier institución. Requiere de una evaluación, requiere de hacer un esfuerzo colectivo, porque todos participan, precisamente para generar un nuevo clima mucho mucho más agradable, ¿no? Sí, es como normalmente se hacen estas evaluaciones de clima institucional y generar acciones de intervención. Ok, Linda tiene la mano levantada. Linda, no sé si quieras abrir micrófono. Hola, buenas tardes. Sí, buenas Sí, tardes. me Buenas tardes. pareció muy interesante la ponencia del día de hoy y a mí no sé si les suceda, ¿va? Pero yo tengo la percepción de que los alumnos de ahora como que tienen más las emociones a flor de piel, no sé cómo. Y entonces, sí, las estrategias que se plantearon, híjole, son excelentes para, en todo caso, yo poderlas utilizar, pero, híjole, también me gustaría algunas técnicas para aplicar con alumnos o en grupos, Sí, sí, porque sí.
yo siento feo, que veo así los chicos con estas emociones desbordadas y a veces no sé qué hacer, la verdad. Bueno, ya somos dos, no sabemos qué hacer. No, no es cierto. Hace rato, bueno, hace rato, no, hace unas semanas yo tuve una charla precisamente para manejar, pues es un entorno saludable, decían profesores de la media superior. Y este comentario es muy recurrente. ¿Qué hago? El profesor está muy interesado porque la formación de ustedes, bueno, de académicos, siempre es en el tono de ¿qué hago para? Y no quisiera cambiarlo. Pero aquí tenemos que llegar a un tema interesante. Eh, Al final, María Teresa, si digo mal tu nombre me dices, por favor, lo que debemos, yo hace rato en la presentación decía aceptar una realidad. Ese es el tema medular de todo. No quiere decir, María Teresa, que no escatimes en esfuerzos. Como todo académico, yo soy académico, eh, nuestro papel, o al menos el papel, creo que siempre es buscar formas. Y si tú me dices, ¿qué estrategia me recomiendas? Yo te diría una que ya conoces, pero lleva un sentido. Nunca darse por vencido en seguir tratando de dar tu clase de una manera diferente, buscar las diferentes formas. Creo que eso, yo te diría, es lo que a María Teresa Alicia le corresponde. ¿Por qué? Porque cuando me hablan de cómo le hago para que el otro se motive, estamos hablando de un tercero. Lo que yo les decía hace rato es la expectativa es algo que genera mucha ansiedad. La expectativa es algo que nos llega a rebasar, porque por ahí lo dije hace rato, la expectativa puede ser falsa. Y cuando es una expectativa falsa, no quiere decir que no pueda motivar a uno. Podré motivar a uno, a dos, pero no sé si a los 40, pero con uno es suficiente. ¿Por qué? Porque queremos controlar lo que no está en tus manos tanto. Lo que sí está en tus manos es seguir intentando, seguir buscando alternativas, medios, formas para engancharlos. Y con eso yo te diría, tendrías que estar súper orgullosa, contenta, no satisfecha, pero sí muy orgullosa de tu labor académico, porque al otro es al que le toca recibir, aceptar y engancharse. No todo es tu responsabilidad, María Teresa, lo que nos toca en términos emocionales es estar agradecidos y contentos con lo que hacemos para, pero es que le toca al otro decidir si se quiere enganchar o no. Y es ahí donde no sabemos qué pasa. Sentimos triste, sentimos horrible, pero yo te diría, tener una línea hasta dónde vas a llegar, porque lo demás le toca a la otra persona. Y ahí ya no está en tus manos. Ahí tú tendrías que estar muy contenta con el esfuerzo que imprimes en cada clase o en cada ciclo cuando preparas tu programa. Porque sería injusto que estés feliz dependiendo de los otros, ¿no? Para mí se me hace injusto, ¿no? Para ti o para cada uno de nosotros. Mira, sí quisiera comentarte un poquito más. En la clase están muy contentos porque las hago muy, muy activas. Entonces Y ya tienes. todo el tiempo están arriba, abajo, haciendo cosas. Pero salen de la clase y ya no quieren hacer nada. O sea, en la clase están muy contentos porque Sí, no, casi casi los jalas, ¿no? sí, sí, Que sí. sí lo hagan y les emociona y todo esto, pero Y para que tú afuera estés están como tranquila, decepcionados, como todo sí, me lo resuelve la inteligencia emocional, que realmente yo la uso mucho con ellos y les demuestro que si no la ingieren o no la aprenden para explicarle a otro, pues se quedó en la inteligencia emocional, no en ellos. sí, Eso es lo que quisiera como que aclarar. no, sí, y lo entiendo muy bien, y tu labor va a llegar hasta ahí. Y tendrías que estar contenta si tú sigues haciendo un esfuerzo. ¿Por qué? Porque al final en el tema emocional tenemos que entender que tenemos que controlar lo que está en mi alcance. Y en el tema emocional lo que controlamos son mis pensamientos y mis comportamientos. Entonces, cuando tomamos esa base, yo como académico tendría que seguir haciendo mi esfuerzo como tú lo decidas hacer, pero depende del otro, que realmente ahí ya no es tu cancha. Tu cancha es crear escenarios, tratarlo de enganchar, pero le va a tocar al otro, a él, que por alguna razón no ha aprendido, yo lo delegaría a su familia, y a veces queremos cubrir esas necesidades académicas en la escuela, pero
No está mal, pero siempre yo te diría con la idea de que puedes o no resolverlo, pero que no genere ningún conflicto en ti, porque tú en realidad ya estás haciendo lo que te toca y yo sé que a veces más, pero es una idea de enfrentar la situación, porque si no, nos vamos a quedar tristes porque uno o dos no lo agarran. Entonces, sí, somos humanos, lo sentimos, pero yo te diría, seguir haciendo los esfuerzos en ti, que es lo que sí controlamos, eh, no desistir, un académico nunca lo hace, pero ya le tocará al otro aprender o en tu clase, o yo espero que en algún otro lado, pero le va a tocar al otro, que es un poquito esas cuestiones que a veces los maestros queremos agarrar todavía más. Yo a veces digo, está bien, pero no sé si lo logremos. Pero no hay que morir en el intento, pero que no nos afecte. Hay otra pregunta, dice, comentó que tenía otra plática para saber cómo manejar el enojo. Bueno, es que todo esto va sobre el manejo emocional. Por ahí no sé, ojalá en algún momento podamos hacer un taller, porque tiene que ver con las estrategias, cómo medirlas, cómo irse evaluando, cómo ir midiendo tu pensamiento, eh, qué tanto le estás pudiendo cambiar, qué tanto no. Y son ejercicios. Al final, un taller, pues tiene la capacidad precisamente pues de ir entrenando en una semana, ¿no? En unos días, ir teniendo este registro, autorregistro para saber cómo voy funcionando, ¿no? Puedo, no puedo, pero pues sí, o sea, las pláticas se pueden hacer, los talleres de todos el tema de manejo emocional, ¿no? Pues ya Bueno, tenemos, creo que pues, más preguntas. uh-huh. Yo en tu presentación vi al final, ahorita que ya la iba casi a cerrar, que tenías lo de los químicos de la felicidad. No sé si quieras. Sí, están ahí los químicos de la felicidad, lo pueden poner, aunque es información que está en línea muy fácil. Eh, Estos químicos de la felicidad lo que hacen es ir contrarrestando los efectos de las emociones mal, sobre todo los de la ansiedad, los de la depresión. eh, Estos químicos que son acciones de alguna manera que podemos generar de manera natural van disminuyendo, sobre todo en los temas de ansiedad, ¿no? La dopamina, la oxitocina, la serotonina, las endorfinas, se generan a través de ciertos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, la dopamina nos dice, pues celebra retos cumplidos o incluso no necesariamente retos cumplidos, celebra progresos, celebra avances aunque no hayas llegado a la meta, ¿no? Celébrate, ¿no? Duerme bien, ejercítate, toma el sol, son algunas de las acciones que van a generar dopamina, ¿no? Oxitocina, pues siempre tiene que ver con pensamientos más positivos, más constructivos, abrazar a alguien. Por ahí dice comer chocolate negro, bueno, algunos alimentos. El chocolate pues es un alimento que genera oxitocina de manera natural. Y las endorfinas, pues ríe, ten tus momentos de risa en la oficina, platiquen, rían, bailen, ¿no? Esos hobbies son importantes. Serotonina pues tiene que ver con agradecer. Hace rato yo les decía que los momentos difíciles donde tenemos que aceptar una realidad, por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de su compañera, los estudiantes como que no se motivan. Bueno, hay que ser realistas. ¿Cuál es la realidad? Es esta. ¿Qué realidad qué ventajas tengo de esto? Pues que puedo seguir buscando innovar en otras cosas o buscar otras alternativas. ¿Qué tengo que agradecer? Que tengo la posibilidad de seguirlo haciendo, por ejemplo, porque le toca al otro ser feliz o le toca al otro aprender a motivarse, ¿no? Recordar buenos momentos, buenas situaciones, tener recuerdos pasados importantes que nos hagan sentir bien, es importante recordarlos, platicarlos con alguien. Bueno, el tema de la bondad, el tema del altruismo también genera algún tipo de este bienestar, de sentirnos bien a través de las acciones que nosotros hacemos. ¿No? Está ahí, esa la pongo casi siempre porque luego sí la retomo como ejemplo, ¿no? Ahí está la presentación que se las van a hacer, creo que llegar. Sí, 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 sí. pues muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos en este tema que la verdad siento que gustó mucho. Es un tema muy importante que nos recuerda que siempre nos tenemos que estar cuidando y esperamos tenerte muy pronto en alguna otra actividad Claro académica que sí, como claro que docente de sí, educación continua. por Pues supuesto. muchísimas gracias y Gracias a gracias a todos. todas las personas que se conectaron.
El video va a estar disponible en unos días en la página de Educación Continua. Claro. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias a hasta todos ustedes. luego. Gracias.